Hola niños, hoy comenzamos con una nueva clase de Historia y Geografía para tercer año básico. Tema los griegos. Profesora Paola Castillo. Materiales para la clase: cuaderno de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, texto de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, lápices de colores, lápiz grafito y goma. Recuerda, todo debes transcribirlo en tu cuaderno de historia. El objetivo de la clase es el OA3, explicar cómo los griegos han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer necesidades comunes a todos los seres humanos. Quiero que estén muy atentos porque vamos a ver un video sobre los griegos. Sobre las grandes civilizaciones griegas y cómo la belleza es importante. Todos gozamos frente a la belleza, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es aquello que nos atrae tanto que nuestros ojos no pueden dejar de mirar sin dejar de deleitarse? Los griegos se hicieron esa misma pregunta y hallaron algo elemental y maravilloso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Sí, en el hombre. Ahora bien, si cualquier hombre era capaz de generar belleza, entonces también debía ser capaz de cultivar la virtud. La virtud es una capacidad especial que solo tiene el hombre y que consiste en querer alcanzar la perfección en cada aspecto de nuestra vida. Estas dos cualidades, belleza y virtud, eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres que vivieron alrededor del mar Egeo, 6 siglos antes de Cristo, comenzaron a dar forma a ideas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas, que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. La Ilíada y la Odisea. Hay 2 libros muy importantes que tienen la esencia del espíritu griego. ¡Tarán! La Ilíada y la Odisea. Estos 2 libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Ustedes estarán imaginando guerreros antiguos con cascos de bronce adornados con crines de caballo y armaduras relucientes que combaten entre sí con valentía por el amor de una doncella hermosa. Bueno, tengo que decirles que están en lo cierto. La Ilíada es una epopeya, digamos un cuento que narra la guerra entre 2 pueblos enemigos, y era recitada en forma de poema. ¿Cuál fue esa guerra tan famosa? Bien, se llamó la Guerra de Troya, que duró 10 años y que empezó con un concurso de belleza. Resulta que Paris, un príncipe troyano, fue nombrado jurado para elegir a la más bella de las diosas. Afrodita, que era la diosa del amor, tenía muchas ansias de ganar y le prometió a Paris que si vencía, iba a darle el amor de la mujer más bella del mundo. Te lo prometo, la más bella. Como Afrodita ganó, Paris se sintió con derecho de raptar a Helena, que era la más bella de la época. Pero el problema fue que ella era la esposa de Menelao, un poderoso rey griego que además era hermano de otro poderosísimo rey, Agamenón. ¡Uy, uy, uy! Y sí, así se inició esta larga guerra en la que se hicieron legendarios algunos héroes como Aquiles y Héctor. Ellos combatieron valientemente entre sí por el honor de su pueblo y la protección de sus amigos. Hubo otro héroe que se hizo famoso en la guerra de Troya, y fue Ulises. Él era muy astuto y utilizaba su inteligencia de una forma muy especial. Fue a él que se le ocurrió una idea genial para vencer a los troyanos. Ulises simuló una retirada y dejó en la puerta de las murallas de Troya
un enorme caballo de madera en calidad de obsequio. Los inocentes troyanos ingresaron el gran caballo de madera al interior de la ciudad, y cuando se hizo de noche, los soldados griegos escondidos dentro salieron del caballo y tomaron a Troya por sorpresa. Así culminó esta guerra. Todo gracias a este astuto engaño de Ulises que le dio la victoria a los griegos. Pero aquí, donde termina la guerra de Troya, comienza otra historia, la Odisea. Este libro narra las aventuras de Ulises, que demoró 10 años en poder regresar a su patria. Ulises tuvo que sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas enamoradizas, gigantes de un solo ojo, brujas malvadas y muchas otras peripecias más. La pregunta que hasta ahora nos hacemos es: ¿quién fue el autor de estos famosos poemas que son la base de toda la literatura occidental? Pues se cree que fueron narrados por la misma persona, Homero, un poeta ciego. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe acerca de este misterioso trovador que vivió miles de años antes de Cristo. Atenas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento, y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo.
Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía. Y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo. ¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra. Vamos a derrotarlos a todos. El amor. Adoro cuando escribes tus poemas. La familia. Te espero a cenar, amor. Y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos. Y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. Y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿a quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia.
se lastimaban en guerras y combates y, sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la tierra. Alejandro Magno. En Grecia, hubo un hombre que desde muy niño tuvo los más grandes sueños que se puedan imaginar. Este joven, llamado Alejandro, era hijo del rey Filipo II, el rey de Macedonia, y decidió emprender un largo viaje con un ambicioso objetivo. Quiero convertirme en el más grande conquistador, y así lo haré. El viaje de Alejandro empezó en su tierra natal, en el año 334 a.C. Cuando tenía 20 años, este joven guerrero creó un ejército y lo entrenó con tácticas novedosas para la época. Con ese ejército logró increíbles hazañas. Liberé Asia Menor del dominio persa. Conquisté Egipto y Babilonia. Y llegué hasta la India. El imperio de Alejandro unió el mundo occidental con el oriental, difundiendo la particular forma de pensar de los griegos. Sin embargo, esta creación de Alejandro contradijo uno de los principios esenciales del espíritu griego, al pretender gobernar un imperio con un poder centralizado. Así, muchas ciudades que antes habían sido independientes comenzaron a someterse al poder del imperio. Con la temprana muerte de Alejandro, llegó a su fin la época de la Grecia clásica. ¿Les gustó el video sobre los griegos? Ahora vamos, todo esto por el que voy diciendo lo vas escribiendo en tu cuaderno. La civilización griega se ha convertido junto a la romana en la base de nuestra cultura occidental. Su herencia se halla muy presente entre nosotros. A pesar del tiempo que nos separa, ustedes y nosotros tenemos mucho en común. Eso lo dice un amiguito de la civilización griega. Observa las imágenes, ve lo que están haciendo en la ciudad, compáralo con lo que actualmente ves tú en tu ciudad. Los griegos nos han transmitido un ideal de belleza basado en la armonía de las proporciones matemáticas, tomando al hombre como medida de todas las cosas. Fueron los primeros en buscar respuesta a todo aquello que ignoraban a partir de la razón y la ciencia. Y nos aportaron la filosofía, la ciencia y la literatura. Nuestras ideas sobre la política, medicina, historia y arte son en gran parte de la herencia de los antiguos griegos. Acá podemos observar algunas esculturas griegas y cómo ellos retrataban las vivencias de sus dioses y la belleza, la armonía y la belleza. La civilización de la antigua Grecia se ubicó hacia el lado noroeste del mar Mediterráneo, en territorios que están ocupados hoy por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia, Italia. Ellos estaban con el mar Mediterráneo, se ubicaban acá en la península balcánica, acá como lo vemos acá, y ellos se dividían por polis, por pequeños grupos, pequeñas ciudades organizadas, pero cuando estaba el Juego Olímpico se unían, o cuando había algún conflicto con otro, todos los griegos se unían en contra de otras civilizaciones o otros pueblos. Completen el recuadro. La civilización griega, donde se ubicaban los mares, cadenas montañosas y otros. Para eso tienes que buscar en tu texto o retroceder este PPT y puedes observar. También recuérdalo, lo puedes buscar en tu texto. Dibuja el mapa de Grecia en tu cuaderno y características consideradas importantes el asentamiento de los griegos en ese lugar. Tienes que dibujar el mapa y por qué sería importante, que había una península. Acuérdate que una península, como te lo dije en la clase pasada, es una porción de tierra del continente, unido al continente por una parte y todo lo demás está rodeado de mar.
¿Cómo era la ciudad donde viven los griegos? Mira, acá tenemos una amiguita que se llama Casandra y vive en la ciudad de Atenas. Acá podemos ver la ciudad griega. Acá arriba tenemos los templos, que veneraban a los dioses. También están algunos palacios de sus autoridades. Acá tenemos el pueblo y acá tenemos ya los campesinos y acá tenemos el mar, hacen su intercambio. Acá, como te decía, hay su templo donde estaban los dioses, ahí lo podemos observar, cómo era su estructura. Acá tenemos, acá vemos cada dios, cómo ellos lo tienen representado, lo tienen como pilar. Acá adentro también están representados sus dioses. Compara la ciudad griega y la nuestra. Para eso también tienes que observar en tu libro texto y vas comparando y analizando nuestra ciudad actual con la griega. Por ejemplo, la idea es que tú lo vayas en forma paralela. Por ejemplo, primero, en la ciudad hay una plaza, en la otra no. O por ejemplo, la ciudad no sé, había una feria, un mercado y la otra también, y vamos comparando, ¿ya? Así lo vamos viendo. Si la tuya tiene mar, la otra o no tiene mar, y así vamos analizando. ¿Cómo era la vida cotidiana de los griegos? Acá vemos a un comerciante griego intercambiando aceite de oliva en un puerto. Los griegos en la escuela. Acá observamos niños griegos. Acá tú puedes observar cómo, si tú comparas con tu escuela, qué diferencia hay. Acá yo te voy a dar una pista. ¿Te das cuenta que no hay niñas? Me gustaría que investigaras, me lo dieras, ¿por qué no hay niñas? Para eso tienes que buscar en tu texto. ¿Por qué no hay niñas? Solamente varones. Las clases habían oral, pero también habían en papiro. Compara las escuelas de los griegos y las nuestras. Eso es lo que te dije en una tabla. Todo eso tienes que anotarlo en tu cuaderno de historia. Tarea: leer texto de historia y geografía, ciencias sociales y desarrollar la página 70 hasta la 78. Hacer también una autoevaluación, marcar con una X la carita, si comprendiste, la carita sonriente, y si no comprendiste, la carita triste. ¿Conociste la geografía de los griegos? ¿Aprendiste sobre la vida de los griegos? Pero lo más importante que tienes que hacer durante esta pandemia es quedarte en casa. Un abrazo y por favor, indaguen más sobre los griegos. Los quiero mucho y tomen todas las medidas de precaución.